Bueno, pues hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Es un placer para mí darles la bienvenida al Museo UNAMOY del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en una sesión más de nuestro programa de divulgación de la ciencia en Sábado. Este es un espacio que dedicamos mensualmente para difundir investigaciones que se hacen dentro de la UNAM y hablar de temas de actualidad desde la perspectiva de investigadoras e investigadores de nuestra universidad. El día de hoy quiero pues agradecerles muchísimo su presencia aquí en el museo, que vinieron de excursión al centro de la ciudad, y agradecerles mucho también a quienes nos siguen desde su casa vía Facebook Live. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos una temática que creo que está últimamente en boca de todos, y vemos imágenes que surgen de esta inteligencia artificial, vemos textos, hablamos, chateamos con esta inteligencia artificial. ¿Y qué está pasando ahí? ¿No? Nos empezamos a hacer un montón de preguntas, algunas que, desde la expectativa, desde la ansiedad, algunas parecerían formar parte de un diálogo de ciencia ficción, y no lo es. Ya lo tenemos aquí. Y para platicarnos sobre esto tenemos a un invitado muy especial, al doctor Héctor Benítez, que antes le agradecemos muchísimo. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Y antes de darle la palabra y que él nos platique todo sobre la inteligencia artificial, a ver si me entiendo muchísimo, les voy a hablar un poquito de él. Él es ingeniero mecánico eléctrico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y tiene un doctorado por la Universidad de Sheffield en el Departamento de Control Automático de Ingeniería en Sistemas. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó? Gracias. Dentro de la UNAM, de 2012 a 2020, fue titular del Instituto de Investigación de Matemáticas Aplicadas y Sistemas de Limas. Es miembro de diversos comités, comisiones y consejos, tales como el Consejo Asesor de Tecnologías de Información y Comunicación y el de la Comisión de Reglamentos Internos. Asimismo, funge como representante ante diferentes organismos oficiales, nacionales y extranjeros. Su aportación en materia de formación académica destaca en la creación de la licenciatura en Ciencia de Datos, la especialidad de cómputo de alto rendimiento y gracias, su integración a la red de educación continua, la REDEC de la UNAM. Recientemente ha participado en la organización de foros, de talleres, de encuentros relacionados con el impulso al desarrollo de la investigación en México sobre la disciplina de la inteligencia artificial. Desde 2020 es además titular de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de GETIC de la UNAM. Y pues muchísimas gracias, además es un encanto. Muchísimas gracias, y pues sin más les dejo con él para que nos platique. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias por estar aquí, por venir al centro a mediodía y dedicar un rato a esto. Ya después habrá compras, pero más comida también. Pues bueno, también agradezco al museo la invitación, por estar aquí presentes. Quisiera empezar diciendo, y tengo que decir por todos los colegas, yo no soy un experto, el experto en inteligencia artificial de toda la universidad. En la universidad tiene muchísimos investigadores, profesionistas que se dedican a la inteligencia artificial. A mí me ha tocado, de cierta forma, fomentar una revisión del tema, una revisión más profunda del tema y llevarla a diversos foros, porque en varios círculos universitarios pensamos que es muy importante hablar del tema. No es dudar de ella, no es tenerle miedo a ella, sino es estudiarla, entenderla y por supuesto tomarla como un aliado más, como una herramienta más, y como buena herramienta para poder sacar el mejor provecho hay que entenderla. Si no, pues podemos sufrir de las consecuencias de la misma herramienta. Entonces, en ese sentido, y de nuevo reiterando el agradecimiento al museo por la invitación al Instituto de Investigaciones de Estudios sobre la Universidad, ¿sí? Para que me equivoque, el SUE, al ISUE, creo que por ahí me equivoqué con la S, pero bueno,
agradeciendo a la Nación y al Instituto por la invitación. Cuando estuve pensando en esta plática, lo que quise era como darles una idea de la evolución desde el punto de vista de la difusión de la propia inteligencia artificial y hasta llegar al entendimiento de qué esperamos de este grupo de áreas o grupo de líneas de investigación. Porque la inteligencia artificial, lo que van a ver en varios textos, si es que les interesa el tema, se compone de muchas áreas que por sí mismas tienen un desarrollo científico propio, desde el lenguaje natural, desde las redes neuronales, desde la lógica difusa, desde los sistemas probabilísticos, desde los sistemas estocásticos. Hay alguien que dice también desde el reconocimiento de patrones, en fin, diversas áreas que el público en general determina como inteligencia artificial. Y bueno, pues sin más vamos a empezar a esta primera parte. ¿Qué es la inteligencia humana? La capacidad de aprovechar el ambiente en el que vivimos para aprender y reforzar o desarrollar la habilidad para entender y resolver problemas. Esta era una idea que se define en los 80s, que se da en los 80s, y que desde la idea de la inteligencia artificial se va dando desde los 60s, 70s, 60s sobre todo, en un desarrollo de varias líneas, aunque es planteada por Alan Turing en alguno de sus primeros textos. Entonces, en esta idea de que una máquina pueda hacer algo y que ese algo sea una similitud a lo que la gente conoce como inteligencia humana. Entonces, en este contexto es cómo nace la inteligencia artificial o cómo se vislumbra en este sentido. Y me gustaría poner diversos ejemplos, más que entrar en una temática académica profunda, me gustaría poner varios ejemplos. ¿Es inteligente o no resolver este problema? Me gustaría ponerles ay, perdón, déjenme, ya me fui yo para atrás, para adelante, perdón, y me gustaría, aquí, permítanme, a ver si puedo entrar, ahí va. Bueno, estas son las torres de Hanoi. Ahí dice, solo puede mover, bueno, el juego de las torres de Hanoi es muy sencillo, solo se puede mover un disco a la vez. Un disco de mayor tamaño no puede descansar sobre un disco de menor tamaño y solo se puede desplazar el disco que se encuentra arriba, ¿vale? Estas son las únicas condiciones que tenemos. Entonces, pues es un juego muy bonito, es un juego que lo que nos da, esas son las torres de Hanoi, tiene siglos este juego, y la idea sería, bueno, pues vamos a mover. Fíjense bien lo que dice aquí. ¿Cuántos pasos llevo? Y la mejor solución de son 31 pasos. Es decir, la optimización de esto sería 31 pasos. Hacerlo más rápido y eficiente. Entonces, aquí el punto sería, ¿cómo lo debo de mover? Entonces, empiezo a resolverlo. Y este problema, que es un problema, aquellos que estudiaron ingeniería, se acordarán, es un problema de cuarto, quinto semestre de ingeniería, porque es ir resolviendo pues la torre de Hanoi, es ir pasando cada una de estas de tal forma, de esos aros, de tal forma que puedan desplazarse todos sin cometer error, y por otro lado ir optimizando, es ir haciendo el número de veces más rápido, sin tantos movimientos. Y posiblemente ya se han dado cuenta que yo ya cometí un error en ese sentido. Pero ya, no cometí un error, sino ya hice una jugada que me va a llevar a más movimientos. Pero bueno, lo dejo ahí en el sentido de que ¿esto lo puedo resolver una máquina? Sí lo puedo hacer con una máquina, lo puedo resolver de manera automatizada y tener al final una solución muy sencilla de este sistema. Me dirán, bueno, pues fue inteligente, me permitió hacer lo primero que le pensaríamos a un sistema con inteligencia artificial, que me permita resolver problemas. Entonces, ya me permitió resolver problemas, pero sigo avanzando, y eso es lo único que yo esperaría de esto. Acuérdense, no he hablado de ninguna algoritmo, sino es de eso que llamo inteligencia artificial. ¿Vale? Nada más. Perdón.
Ahí le doy enter, aquí estoy. Bueno, después tengo otro problema que puedo resolver dentro de esta amalgama de algoritmos de áreas de conocimiento que les dije hace un momento. Reconocimiento de patrones, reconocimiento de, visualización, reconocimiento de imágenes y, por supuesto, cómo poder resolver un laberinto, ¿no? Y ese es un problema clásico de teoría de nodos, que es, me muevo en una dimensión, me bajo a otro y me voy moviendo y voy resolviendo el propio algoritmo de tal forma, no el propio algoritmo, voy resolviendo la propia conjetura que tengo enfrente. Y también una solución que no hay que olvidar es el perímetro del propio cuadrado. Es decir, puedo salirme, moverme y buscar otra entrada para poder resolver el propio algoritmo, el propio problema que tengo ahí enfrente. Si se dan cuenta, en este sentido, veo el problema, lo tengo en dos dimensiones, ¿ok? Es decir, no tengo una tercera dimensión, no sale hacia mí o se va hacia adentro, sino son en dos dimensiones, nada me muevo en un plano, ¿ok? Entonces, esto me hace que todo sea, pues como quien dice, vueltas a la esquina, ¿no? Es decir, voy izquierda, derecha, arriba o abajo, no hay más movimiento. Entonces, es como voy resolviendo este camino. Este problema no solamente me implica resolver un problema, sino hay otra cosa, aprender del camino. ¿A qué me refiero? Si se dan cuenta donde está la flechita, entren, de manera casi visual, ustedes se van a dar cuenta que no hay una forma de resolverlo hacia adentro. O sea, yo camino, me voy por aquí, llego por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, y me voy por acá, ahí, ya lo encontré. Y guardo la información. Segunda forma de resolverlo, me regreso hasta un punto donde tomo una decisión. Y la siguiente decisión, aquí tomo una decisión, ¿vale? Porque me fui para arriba. Entonces aquí digo, pues entonces aquí me puedo ir para abajo. Me voy y ya no. ¿Ok? Lo vuelvo a guardar. ¿Dónde tomo una decisión? Acá. ¿Ok? Y me voy para acá y vuelvo a encontrar y ahí sí voy aprendiendo. Voy más que aprendiendo. Este símil de decir, estoy aprendiendo. ¿Qué es lo que estoy realmente haciendo? Guardando las rutas que he tomado. Guardando las rutas que he tomado y que voy haciendo esta suerte de gráfica, como ustedes pueden ver alrededor suyo, estos mapas voy construyendo en esta idea, ¿no? Y esto me permite no repetir el error, ¿ok? Bueno, esa es una segunda forma en cómo puedo construir un algoritmo que responda a la pregunta. ¿Es ese algoritmo inteligente? ¿Me está respondiendo un problema? Es la ruta o el aprendizaje o el recuerdo que tendré de esto. Vamos a un tercer juego, el juego de azar. ¿Se acordarán ustedes en la primaria, en la secundaria, cuando aprendieron los sistemas estocásticos? Bueno, cuando empezaron a ver sistemas estocásticos en secundaria y en prepa, algunos de ustedes llevaban estadística y probabilidad. ¿Se acuerdan de los juegos de azar? Y se acuerdan que eran eventos independientes. Es decir, ustedes tiran los dados, vuelven a tirar los dados, vuelven a tirar los dados, pero es un evento independiente, no depende. Es decir, yo tiro los dados y bueno, los dados no se van a curvear en ese momento, ¿no? Es decir, los dados siguen siendo cubos. Los tiro y me tienen una respuesta, en este caso, de 2 y 3. Los vuelvo a tirar, ¿qué posibilidades hay que vuelva a obtener? Y existe toda esta suerte de manejo de eventos probabilísticos alrededor de este sistema de azar. Esto que me lleva a que puedo hacer una representación algorítmica de este comportamiento a través de una normal, de una función de probabilidad normal que me lleva a construir, ¿era la normal? Sí, es la normal, que me lleva a construir esta respuesta. Bueno, y eso me lleva a construir una suerte de población de eventos independientes donde me dice cómo se comporta esta población y cómo se va dando en los resultados que voy obteniendo. Bueno, otro tercer problema. ¿Cómo defino algo que anteriormente les dije y que nada más me quedé con el aprendizaje? La decisión, ¿ok? ¿Cómo guardo la decisión? Acuérdense, aquí tomo una decisión. Esa decisión puede ser a partir de varias métricas. Una es el error, pero aquí todavía no conozco el error y puedo usar lo que adelante estaba viendo como esta probabilidad. Yo disparo una respuesta. Pues norte, ¿por qué por norte? Pues porque quiero ascender al norte, ¿no? O hacia arriba. ¿Por qué no hacia abajo? Pues son una misma probabilidad de eventos, ¿no? Entonces, llevo un tercer punto sobre la propia inteligencia, ¿no? De estos algoritmos. Vámonos con un cuarto. Ven, este es un video y aquí queda el reconocimiento a quien lo subió en YouTube. Este es muy bonito porque es el vuelo de las mariposas. Si se dan cuenta, en este vuelo de las mariposas
pues parece completamente caótico, ¿no? Pero observen el vuelo de las mariposas, nunca chocan las mariposas y nunca se pegan entre las alas, es decir, no terminan golpeándose entre ellas. Entre ellas existe un orden. ¿Cuál es ese orden? Bueno, por un lado se desplazan y por otro lado también este aleteo es transmisión de cierta información hacia el grupo de las mariposas que le permite tomar cierta decisión y que es guardar su diámetro o su radio, porque en este caso es el largo del ala, de tal forma que no chocan entre ellos. Y también existe el seguimiento, y vamos a ver el siguiente ejemplo. Pero en este otro caso es como represento, ya dejo el ejemplo de una unidad resolviendo el problema, ¿ok? En el ejemplo anterior era un ser humano resolviendo el laberinto. En el primer ejemplo era un ser humano resolviendo las torres de Hanoi. En el tercer ejemplo era un ser humano aventando los dados. Aquí ya no es una unidad, aquí son muchas unidades independientes que están resolviendo un problema, ¿ok? Pero este problema es un problema tan complejo que solamente el no chocar. Ay, perdón, me fui para atrás. Me estoy regresando, perdón, ahí está. La siguiente es las hormigas, y vean, este a mí se me hizo muy interesante. Yo no la puse, le puse a alguien de mi equipo de trabajo allá en Tejetic, pero fue buenísima, porque vean lo que están haciendo esas hormigas. Están haciendo un puente, ¿ok? Y no es que sean inteligentes, no es que digan del medio, yo muero, hermanas, por ustedes. No es eso, es que es tanta la necesidad de poder llegar a donde hay una suerte de elemento químico que las atrae y que entre ellas deciden, bueno, pues tenemos que llegar allá, ¿no? Entre todas. Y alguna de ellas va a dar su entorno en ese sentido. Ay, muchísimas gracias. Gracias. Sí, ¿cómo sabían que requería unos gistes? Sí, perdón. Y bueno, las hormigas es otro elemento de esta idea de conjunto, de comunidad. Y dirían, las hormigas tienen una inteligencia y dirían, bueno, no, la hormiga, pues este tamaño del cerebro, el peso de miligramos del cerebro de esta hormiga, pues le lleva a tener decisiones muy básicas contra casi el kilogramo de cerebro que tenemos nosotros, ¿no? Estas ideas, pero tienen un comportamiento muy complejo que podemos llevar a una representación como lo que vamos a ver ahorita en el video. Nada más permítanme, déjenme encontrar dónde está. Aquí está. Y ojalá podamos ver el video. At first glance, Fire Ant Hill, or mound as it's properly called, looks impossibly small. And yet, the colony of up to 250,000 ants call it home. But here's the secret. That mound is just the tip of an enormous iceberg. So let's take a closer look at what's inside an anthill. The mound is really the top of an enormous underground structure, the nest, which is basically a giant nursery, a nice, cozy place to raise babies. A lot of babies. Their mother, the queen, roams around the nest while laying 1,500 eggs a day. Now, all those baby ants need to live in a narrow temperature range to... Ay, perdón, interesante este video. Quiero regresarme, quería pararlo, pero bueno. Lo que quiero mostrar con este video, déjenme ver si puedo adelantarme un poquito. Okay. But they can't stay there all day, or they get too... Ese es donde se encuentran los pequeños bebecitos que los suben para tomar. Vean el tamaño de todo. That's taller than most humans. Y esa es una quisiera para quedar. Ok. Es la construcción del nido. El nido no es para una sola, para la reina madre, sino para la propia colonia. Y la propia colonia solamente es la idea de sobrevivir. Sobrevivir en grupo, es la sobrevivencia. Y construyen toda esta suerte de enjambre que les lleva a mantener esta idea de la sobrevivencia. Y este es cómo construimos un algoritmo donde miles de unidades con pequeñas capacidades pueden resolver toda esta construcción tan compleja que significa un espacio. Si van al Instituto de Biología y ven los tamaños de los que pueden construir en estos términos de los nidos, es impresionante estos porque son casi 2 kilómetros de largo, así cuando ven el montículo donde hay un hormiguero,
pues lo que ven es la pequeñísima parte del hormiguero, pero el hormiguero es casi 2 kilómetros de largo y 3 metros de profundidad. Entonces, realmente es una construcción enorme, enorme de toda la colonia que significa el hormiguero. Y sin embargo, pues uno ve el diminuto ser vivo que significa la hormiga, y que eso se ha construido a través de esta comunidad, donde lo más importante es la sobrevivencia. Y la sobrevivencia viene en 2 sentidos: la sobrevivencia de los seres más pequeños, la sobrevivencia de los seres no adultos, la sobrevivencia que es la comunicación, la sobrevivencia que es la alimentación para todos ellos, y la capacidad de resiliencia. Es decir, se cae el nido y se van a otro lugar y empiezan no tienen esta, y lo digo para sonar en broma, pero lo digo muy en serio, no tienen esta idea de llorar a sus muertos, del abandono, sino es, pues seguimos y vamos a seguir. Y si muere la reina, bueno, ese es un punto muy claro, todos morirán. Si se logran poner 1 o 2, 3 reinas, bueno, pues la comunidad se mantendrá activa y viva, ¿no? Y buscará esta otra reina hacer otro nido kilómetros lejano de este primer nido. Esta construcción es inteligente, poder hacer un algoritmo distribuido en donde todas las unidades se puedan comunicar para resolver este problema. Bueno, entonces, ¿pero cuál es el problema? El problema es mantenerlo vivo, el problema es darle respuesta. Entonces, se dan cuenta, son diversos puntos, diversas aproximaciones a esta idea. Y ahora veamos este otro video. Estos se llaman cantos porque no son ruidos que solamente hacen, sino son frases estructuradas que repiten en un mismo orden siempre. Los machos en una misma zona van a cantar la misma canción, van a ir cambiando la canción durante la temporada, van a ir quitando frases o agregando otras, y el año que entra va a ser otra canción. Tienen espacios con aire extraño donde circulan un poquito las vibraciones o los sonidos, y los cantos, los machos son los únicos que la hacen, y es parte de la comunicación. Pueden estar más de media hora, incluso hay récords de más de 45 minutos hasta horas cantando. Me quisiera quedar en este punto sobre el canto de las ballenas, que es la comunicación, que es también establecer protocolos muy complejos de comunicación, en donde no solamente expresamos, como en el caso de las hormigas, una suerte de una hormona que atrae tanto a las hormigas, como en este caso de la hormiga que estaba haciendo un puente. Es tanta la necesidad de llegar a otro lado que una hormiga se pone hasta arriba y dice, no puedo llegar, viene la siguiente y se monta sobre ella. Y así se van montando hasta llegar al último punto y poder cruzar. Y no tuvo la conciencia que quedó en medio para poder decir, bueno, yo me sacrifico. No se está sacrificando, lo que está haciendo es, tengo que llegar, pero no puedo. Entonces, pues bueno, y va hacia el siguiente. Esta comunicación, que también estaba la comunicación en términos de las propias estas mariposas, que respetan su espacio, sin ponerse de acuerdo, es mi espacio natural, no puedes agredir mi espacio natural, no tienen esa complejidad de pensamiento. Es muy sencillo decir, yo mantengo ese espacio y comunico que existo, y comunico a través del aleteo, y comunico a través también, déjenme ponerlo así, no soy biólogo, comunico a través de un olor, de tal forma que como mariposa guardo mi espacio crucial, y no pego con los demás, para poder sobrevivir 24 horas en lo que puedo reproducir como mariposa, para poder construir de nuevo un espacio del conjunto de mariposas. Entonces,
¿El conocimiento sistematizado puede llevarnos a una representación inteligente? Esa es la pregunta. Es decir, sistemáticamente nosotros podemos representar y podemos sí. ¿Y cualquier conocimiento va a ser, va a ser inteligente? No. ¿O va a ser una representación de inteligencia? No. Ahí es donde viene la lectura de este entorno llamado inteligencia artificial. Y ahí es donde viene la parte más importante. Cada generación le va a dar a su propio conocimiento, a su propio estándar de conocimiento alrededor de ellos, van a decir qué van a entender por inteligencia. Ahí me gustaría ir construyendo con ustedes, porque lo primero que hicimos fue resolver problemas. La segunda parte que hicimos fue resolver o construir a través de decisiones, toma de decisiones. La tercera parte fue conductas complejas. Y eso es lo que vamos a ir construyendo en este momento. Y después vendrán, y no hay que tenerle miedo, vendrán, y lo vamos a ver al final de la presentación, vendrá esta parte de la construcción de las emociones, la construcción de un supuesto razonamiento, la construcción de una suerte de conocimiento tal que yo me pueda ver reflejado en una máquina. Pero no solamente reflejado en la robotina que me pueda acercar ciertas cosas, no, sino en mi propia conciencia como ser humano. Hacia allá. Pero eso todavía no lo hemos construido. Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Es la habilidad de una máquina en este preciso instante de presentar las mismas capacidades que los seres humanos, como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de planear. Sé que ahorita algunos de ustedes deben tener en su mente, pensando, construyendo en su idea, el chat GPT. Y ahorita vamos a hablar de él, de toda esta idea de que está muy de moda de esos constructores del lenguaje natural. Pero en este contexto, en este momento estamos pensando cómo aprende, cómo razona, cómo resuelve, cómo genera nuevas soluciones. Acuérdense, el aprendizaje como el problema de los dados o el problema del laberinto. La creatividad para encontrar nuevas soluciones, la construcción de estos enjambres para tomar decisiones en el conjunto de hormigas. La capacidad de planear con base en lo que aprendí y con el razonamiento que tengo, poco mucho, pero este razonamiento me permite planear mis movimientos como las propias mariposas o en la propia ballena en cómo me transmito o cómo transmito dónde me encuentro, hacia dónde voy y que me he encontrado en el conjunto. Porque chistosamente las ballenas, aunque parecieran que son animales solitarios, son terriblemente sociales, pero su sociedad es muy grande, muy grande, son de kilómetros. Y se comunican mucho, bueno, más bien, la única manera de comunicar que tienen es esta comunicación de sonidos, ¿no? O al menos que tenemos claro que se comunican. Bueno, ¿qué es un programa inteligente? Un programa informático, capaz de aprender, capaz de inferir. Fíjense las palabras que quisiera ir dejando. Capaz de inferir, capaz de aprender. En la información contextual, es decir, con lo que tiene a la mano. La capacidad de emular de forma racional el comportamiento humano. Es decir, darles una respuesta que para ustedes es, caray, se está comportando como yo esperaría. Y tomar decisiones, ¿ok? Es decir, ante un problema, toma una decisión. Entonces, en este contexto, al día de hoy, es lo que yo esperaría para ir formando esta suerte de inteligencia, esta suerte de toma de decisiones autónoma, esta suerte de descubrimiento de mi contexto. Algunas áreas, y aquí es donde quisiera decirles, esto no es magia, esto como ustedes saben no es magia, esto es completamente un raciocinio humano, es decir, tiene ecuaciones diferenciales, tiene probabilidad, tiene álgebra lineal, tiene estadística, tiene atrás fundamentos matemáticos, no es un pensamiento mágico, es fundamentos claros y constantes de desarrollado por el ser humano de manera sistemática. Y en ese sentido pongo tres áreas. Machine Learning como el conjunto de técnicas que utilizan métodos estadísticos para aprendizaje, para hacerse de estas conductas, que son conductas complejas y desde el punto de vista ya más técnico, conductas que representan un sistema no lineal, que me permiten
da una representación de aquello que estoy observando. Ejemplo, la toma de decisiones en el laberinto. Yo tengo un camino, no sé para dónde, tomo un camino y guardo esa información. Ese aprendizaje, que bueno, aquí en Machine Learning lo que hago, y ahí por eso les decía, en ese punto en particular del laberinto es, recuerden una palabra, que es el error en el aprendizaje. En ese caso, el error fue, llegué a un punto, no pude pasar y me regreso. El error también puede ser la diferencia entre el camino que yo quiero tomar o el que estoy observando y el camino que yo estoy construyendo. El error es muy importante porque es la función que me permitirá optimizar para poder aprender, para, entre comillas, aprender, que es qué guardo de información. Ejemplo, si yo tengo el pulso de un cadáver, pues nada más guardo un punto, ¿no? No guardo todo el pulso, ¿no? Si estamos de acuerdo, pues porque es cero, ¿no? Entonces, pues nada más guardo el único punto que tengo. Y si tengo una taquicardia, pues sí me interesa ver cómo me voy comportando, ¿no? Y ya guardo todos los puntos, pero pues si tengo el pulso, pues nada más pues un punto, pues ya, nada más quiero más información. Y en este sentido quiero atraer su atención de que esta idea de aprendizaje es una idea sistematizada, es una idea controlada, es una idea representable, repetible y comunicable. Y también es una idea que tiene como base este fundamento que se llama error. ¿Qué le llamamos error? Lo dejo sobre la mesa, no me voy a ir por ese lado, pero esa es la parte fundamental que muchos de los sistemas de optimización utilizan. Es cómo definimos ese error. Bueno, dos técnicas más en este sentido son redes neuronales y deep learning. Las redes neuronales es un conjunto de funciones funciones o algoritmos muy pequeñitos de ecuaciones muy sencillas que al integrarlas o al comunicarlas de manera de red van a responder a una conducta que me permite representar esta suerte de ejemplo no lineal y que puede ser algo tan difícil como el propio vuelo de la mariposa y que lo puedo hacer a través de una red neuronal. Hay muchísimos tipos de redes neuronales. Las redes neuronales desde el punto de vista de la inteligencia artificial hacen su primera aparición en los 70s, han venido evolucionando desde entonces en varios sentidos, hasta algo que ustedes tal vez han oído por ahí, Deep Learning, que es aprendizaje profundo, que es otra cosa que un algoritmo que se basa en la comparativa de patrones en 2 o 3 dimensiones, de muchísimos datos, a través de un concepto fundamental en las matemáticas que es la convolución. En este entorno, bueno, también debo de decir algo. Al mismo tiempo que estos algoritmos se han ido desarrollando de manera más sofisticada, pues tengo mayor capacidad de cómputo en mis teléfonos celulares, en mis computadoras. ¿Y eso qué hace? Que me permite procesar más información. Y ahí viene otra pregunta que queda para la inteligencia artificial. Si yo proceso más información en una gran computadora, ¿es inteligente procesar en una gran computadora? ¿No lo pudiera hacer en un espacio tan pequeño como lo hace el ser humano? ¿En un kilogramo? ¿En un kilo? Entonces, esa es otra pregunta de cómo hago que este procesamiento lo pueda hacer mucho más eficiente, pero utilizando menos recursos de cómputo. En fin, estas técnicas que son muy sencillas y permiten hacer un solo dibujo, como red neuronal, o sea, esta es una neurona, es una bolita, que es una ecuación muy simple, dejen ponerla así. De verdad es muy simple. Y esta me representa una gaussiana. Y esta va a ser de I. Y esta es 1, 2, hasta N. Y donde voy construyendo este conjunto de neuronas y las voy integrando con un peso asociado 1, 2, N. Y aquí tengo una suma de todas estas funciones. Y voy a obtener una función. ¿Y qué voy optimizando? ¿Se acuerdan de la palabra error que les decía acá? Bueno, ¿qué optimizo? Optimizo esto
esto, esto y esto. Y aquí son mis entradas. ¿Vale? Entonces puedo optimizar. ¿Y cómo optimizo? A través del error. Y el error lo puedo ver acá. Acá tengo mi salida, que es una salida que voy a llamar estimada, y lo que digo es que mi error es igual a y estimada al cuadrado entre 2. ¿Ok? Y ya no digo más, ya hasta ahí me quedo. Y algunos que han visto cálculos se acordarán que para poder hacer el mínimo, ¿qué hacen mis estimados jóvenes? Derivan y lo igualan a 0. ¿Ok? Y al derivarlo, igualarlo a 0, pues obtengo el mínimo. Ese mínimo, ¿quién optimizo? Pues todos mis valores. ¿Ok? Y ahí puedo hacer una representación a través de estas técnicas. Bueno, espero no estar aburriendo. Por favor, díganmelo si estoy muy, de verdad, perdón. Por favor, díganmelo. Bueno, el siguiente punto, y ahí es donde entramos, otra área de la inteligencia artificial es el lenguaje natural. Una de las ideas en los 80s, ustedes vieron, a ver, los que nacieron en el siglo pasado sí la vieron, los que nacieron en este siglo no la vieron. Tron. ¿Se acuerdan de una película que se llamaba Tron? Tron era cuando uno empezaba a hablarle a un chico de 15 años que le hablaba a la computadora y la computadora le contestaba. Y uno se podía meter a la computadora y la computadora tenía una suerte de lenguaje con uno, ¿no? Esta idea de que la computadora nos responda, pero no nos responda en un lenguaje tan agreste, tan diferente, tan complejo que es unos y ceros, sino me responda que me diga, hola, ¿cómo estás? O se acuerdan, bueno, ya en este siglo, principios de este siglo, la película Matrix. ¿Se acuerdan que cuando empieza la primera parte de la película Matrix, cuando el chavo está dormido y la computadora le dice, sigue el conejo? ¿Se acuerdan de esa parte? Bueno, esa idea de que le responda, pero le responda desde el punto de vista de un lenguaje que él está, que él conoce, o que ella conoce, y que ella determina que, caray, esto existe, es decir, alguien me está hablando. Bueno, esta idea del lenguaje natural es cómo me permite, a través de esta optimización, cómo me permite interpretar, manipular, comprender y, más importante, producir texto. Pero el texto, van a decir, es que es muy complejo. No, son 27 caracteres. En nuestro abecedario son 27 caracteres, ¿vale? Entonces, y si nosotros combinamos, podemos llegar a hacer una frase de manera aleatoria, así con el juego de azar. Sí, lo podemos hacer. El problema es cuál es, y ese es el siguiente reto de la computadora. ¿El texto que genera la computadora tiene conciencia sobre de este? No tiene conciencia. Lo que tiene es que pudo optimizar y pudo encontró la frase que estábamos buscando. Ejemplo también que ustedes lo han hecho diario con Google. Ustedes le ponen una pregunta en Google y la computadora les despliega un montón de sitios web que dicen, y Google, dicho por la propia gente de Google, dice, el buscador de Google nunca les va a dar la respuesta asertiva. Lo que les va a dejar es la mejor respuesta posible. Entonces no importa encontrar el cero, lo que les importa a Google es que lleguen a un límite cercano para que ustedes digan, no está mal, pero si me voy a la segunda no está mal, la tercera, encontré todo lo que yo estaba buscando, ¿no? Pero es nada más esta sensación de búsqueda. Y bueno, en el lenguaje natural es construir pues estas frases, pero de manera tal que ustedes digan, está respondiendo una persona. Es todo un área de investigación, es un área de estudio muy bonita, muy interesante y que ha tenido un impacto actualmente muy fuerte, y ustedes lo han visto, ahí voy entrando con el chat GPT. Por ejemplo, el análisis de sentimientos. Ustedes tal vez han oído que se ha hecho cada vez más común analizar en Twitter todas las expresiones para detectar suicidios o detectar depresiones. Bueno, pues ese es el análisis de sentimientos, es decir, la gente cuando está muy enojada, todos nosotros, terminamos concentrando de manera muy negativa, no quiero esto, no quiero aquello, e irascible, ¿no? Pero irascible es levantando la voz, y en el texto se puede mostrar a través de frases muy descompuestas. Cuando una persona está muy enojada y escribe, da frases descompuestas, negativas, y entonces es muy fácil, de verdad, entre comillas pues, es muy fácil poder detectar este sentimiento de enojo, de desprecio, o de depresión, de alegría o de alegría ficticia.
Entonces, bueno, pues todo este análisis a partir de este tipo de técnicas, bueno, me permite ir construyendo este lenguaje natural que al final puedo automatizarlo y puedo representar un texto que sea válido para cada uno de nosotros. Bueno, ¿hacia dónde va? Y ahí tienen ustedes estas palabras, ChatGPT. Esto es, a ver, déjenme ponerle esta X que estaba poniendo acá, donde estaba poniendo, y si quieren podemos verlo como un grupo de X, lo vería. Ustedes tienen por acá, imagínense que tienen una biblioteca. ¿Qué quieren? La biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que es la biblioteca más grande que existe en el mundo. La biblioteca de Estados Unidos. La biblioteca del Congreso. Esta biblioteca que tiene millones de libros, y no lo digo en broma, son millones de libros, todos son públicos. Y todos están en texto. ¿Vale? Todos están en texto. Entonces tengo aquí 4 millones de ejemplares. Y por acá pongo la biblioteca de la UNAM. Y también tenemos un montón de ejemplares. Ah, ok, la UNAM. No sé, pues es la UNAM. Y son públicas. Y acá tengo tal vez 2 millones de ejemplares. Y tengo por acá la biblioteca, ¿de qué les gusta? La biblioteca británica. ¿Ok? O la British Library. Pues esa tal vez nada más tenga, tal vez 2 millones también de textos, porque los demás los ven. Entonces tengo un montón de libros, ¿ok? Puestos ahí. 24 horas los últimos 20 años. Fíjense bien lo que dije. 24 horas los últimos 20 años. Entonces está totalmente la información abierta. Miles de horas. O decenas de miles de horas abierto. Para que una computadora analice esa información. Y es información estática, porque este libro no cambia. O este libro tampoco cambia, o este libro no cambia. Están allí. Entonces me lo ponen una computadora a que revise texto por texto. Van a decir, ay, va a tardar mucho. Pero tengo una computadora muy rápida. Y puedo analizar, y si le pongo a una computadora, a un grupo de computadoras, analizar estos millones de libros, eventualmente voy a poder construir estos mapas de conocimiento en donde me puedan optimizar todo este conjunto de información que tengo. Yo, surprise, llegamos a ese momento. Ese momento llegó, y es, tengo la capacidad de representación neuronal a través de estos millones de ejemplares que tengo en las bibliotecas públicas, que con estos mecanismos, que no es magia, de nuevo, no es magia, son algoritmos creados, y si quieren son algoritmos viejos, son algoritmos creados en los 90s, en los 80s, en los 2000s. No son algoritmos de ayer, son algoritmos optimizados y modificados hace 20 años, cuando los que nacieron en este siglo apenas estaban naciendo. Esos algoritmos ya estaban. Bueno, con base en esto y con toda esta información y el poder de cómputo, llegamos a generar un sistema que nos responde la tarea del día de hoy. Y dicen, ay, ¿cómo le hizo? Porque lo único que hizo fue, bueno, lo que tú me estás buscando es Shakespeare. Se encuentra aquí, se encuentra aquí, y se encuentra acá, y se encuentra acá. Bueno, los sueños de una noche de verano. Ok, noches de verano. Y lo encuentro acá, y lo encuentro acá. Aquí está en español, aquí lo tengo en inglés, pero acá también lo tengo en Swahili, porque es una biblioteca muy grande. Bueno, pues bien. Y lo empiezo a combinar, y le puedo dar hasta reseñas, porque tengo libros que me hablan de reseñas de ese libro. Entonces puedo ir construyendo. Y no estoy haciendo nada nuevo, No estoy haciendo nada nuevo. Lo único que estoy haciendo es nada más conectando la información que ya existe. Estoy solamente conectando. Lo que es impresionante para muchos de nosotros, o para todos nosotros, es que construyan frases que parece que lo hizo un ser humano. Pero nada más estoy interconectando. ¿Vale? Entonces hay inteligencia artificial para todos ustedes, para todos nosotros, en los asistentes virtuales, en los chatbots, estos de Telmex, de Telcel, de la CFE, de los que uno le contesta y casi, ¿por qué no me dice nada? Estamos respondiendo su pregunta, joven. Y dice, ¿por qué no se enoja? Porque no tengo capacidad de enojarme, joven. Entonces, y es desesperante. Bueno, pero eventualmente nos va a contestar feo la computadora y va a decir, caray, ya hasta nos responde feo. O las aplicaciones de reconocimiento facial, que de repente dicen, es que es impresionante. No es impresionante, quiten este libro, quiten este texto, y ahora imaginen, y ¿me pueden prestar un borrador? ¿Dónde lo dejé? Perdón, gracias. Sabía. Perdón, de repente doy clases
y termino dando clases. Discúlpenme si estoy muy aburrido o me estoy yendo muy profundo. Por favor, díganme si me están perdiendo. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien todos? Sí, bueno. Imagínense una cara. Me van a decir, ay, bueno, yo soy pésimo dibujando, ¿eh? Entonces, esa es una persona, ¿no? No sé. Ajá. Bueno, y van a decir, ay, pues no, parece bien rupestre mi figura. Bueno, está bien, está bien. Pero esta figura yo la puedo codificar, ¿no? Y esta figura yo puedo decir, hay un 1, hay un 1, hay unos, y puedo ir dibujando el entorno de esta cara y poniendo un 1, y todo lo demás son ceros. Tengo otro 1, 1, 0, 0, 0. Y esto yo lo puedo transformar en un vector que me represente la cara. Y oh sorpresa, entonces este vector lo puedo ver como esta entrada de x y ceros, de x que tenía en mi ecuación diferencial, en mi ecuación de red neuronal. Y puedo verlo como un error. Y lo puedo ver tal cual, como identificar esas caras. Y van a decir, ay, pero tantas cámaras que hay, ¿cuántas cámaras tenemos en la Ciudad de México? ¿O cuántas cámaras tiene Londres, que es la que más tiene? 250,000 caras, 250,000 puntos. Cuando estaba hablando de 6 millones de libros, 250,000 puntos, nada. ¿Sale? Para que lo vean, no es nada. ¿Ok? O en equipo médicos, en rutas, el famoso, ahora sí que es Waze, que todos hemos usado, se lo hemos agradecido de repente. Los hábitos, que también de repente dicen, ah, caray, ¿cómo sabían que estaba buscando esta película? Porque, perdón, somos elementos culturales, somos animales de costumbres, y siempre repetimos, dejen de ver series coreanas en Netflix, por favor, porque si no vamos a estar repitiendo, ¿sale? Y los vehículos autónomos, saber por dónde me muevo. De nuevo, acuérdense, la idea es definir el error. ¿Cómo defino el error? Y cómo optimizo sobre él. ¿Cambiará la forma de las personas trabajan, aprenden, viajan, obtienen información? Pues sí, va a cambiar. Sí, nos va a cambiar. Lo importante es educarnos. Lo importante es conocer jóvenes. Lo importante, compañeras, compañeros, es esto. Y bueno, esto a mí cuando yo la vi, creo que algunos de ustedes sí la vieron y se acuerdan de esa película. Solo se la pongo así. Soy Samantha. Buenos días, señor doctor. ¿Tienes una reunión de 5 minutos? ¿Vas a intentar levantarte de la cama? Qué graciosa eres. Qué bien, soy graciosa. ¿Cómo era eso de estar casado? Sienta muy bien eso de compartir tu vida con alguien. ¿Y cómo se comparte la vida con alguien? Hacía mucho que no estaba con alguien con quien me encontrara realmente a gusto. ¿Qué se siente el estar con vida ahora mismo? Me gustaría poder abrazarte. Me gustaría poder tocarte. ¿Cómo me tocarías? Enamorarse es algo de locos. Es como una forma de vida socialmente aceptada. ¿Te sientes a tu lado ahora mismo? Bueno, si la pueden, véanla, ya se quedó esto. Y pues bueno, antes de terminar, lo único que me gustaría decirles es, pues la inteligencia artificial está hecha de varias áreas de estudio, de varias áreas de mucha información, de muchísima información, de grandes capacidades de almacenamiento, grandes capacidades de procesamiento y de algoritmos
que tenemos décadas en conocer y podemos llegar a construir. Acuérdense que lo que estábamos buscando primero era resolver problemas, luego fue conductas, luego fue acuerdos, comunicación, y ya quedamos en esta idea de las emociones. Pues muchas gracias. Espero que les haya gustado. Perdón. Muchísimas gracias, doctor. Y creo que ahora vamos a dar paso a las preguntas del público. Si alguien quiere preguntar algo, si alguien quiere comentar algo, está abierto. Hola, muchas gracias por la presentación. Doctor, me libró de muchas dudas y me creó otras. Bueno, entiendo que comprender o tener una idea clara de cómo funciona este sistema de inteligencia artificial, o lo que llamamos inteligencia artificial, porque creo que por ahí va la observación de qué definimos como inteligencia y de ahí diremos si es o no inteligencia artificial. Entiendo que percibir ese algoritmo es muy importante porque nos ayuda mucho a sacarle digamos, la mejor respuesta que podamos en este caso, por ejemplo, al ChatGPT, digamos. Yo dentro de eso he encontrado dos peculiaridades y quisiera saber si usted pudiera recomendar alguna más. Una peculiaridad, por ejemplo, es hacer la pregunta tratando de darle la respuesta. Es decir, mira, necesito que me calcules esto, bla, 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 y yo sé que el resultado anda entre este y este rango, lo cual suena muy lógico porque lo que estamos haciendo es reduciendo el error, entonces tiene lógica. Ir seccionando la pregunta, o sea, no hacer una sola pregunta general, sino hacerlo por pasos. Es decir, también tiene lógica, por lo que nos estuvo diciendo, lo percibo como, sí, bueno, a lo mejor puedes pedir una canción al estilo de la literatura de Shakespeare, con estas características, bla, 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 bla. Sí, pero entre más le pongas, incrementas el error, y seccionándolo, reduces el error. Entonces, digamos, yo son las dos que he encontrado, me parece que se llama este tipo de uso como prompt engineer o algo así, y no sé si hay alguna otra recomendación que nos pudiera dar con base a su experiencia o al cómo funcionan, que lo conoce muy bien, para poderle hacer mejores preguntas, en este caso al ChatGPT o a cualquier inteligencia artificial y obtener mejores resultados. Gracias. Es una pregunta interesante. Yo les diría, yo creo que hay que entender claramente qué queremos de ChatGPT. Yo lo diría en dos sentidos, como estudiante y como profesor. Como estudiante, yo creo que no hay que negarla y hay que usarla. Pero como profesor hay que saber usarla y hay que saber promediar. Estaba leyendo en la mañana un mensaje de una revista inglesa que estaban viendo la capacidad de respuesta del ChatGPT con un software que se llama Matemática, que también tiene su vinculación con ChatGPT, y ya daba el 96% de asertividad para el examen de admisión a las universidades. Entonces, pues ya, pues la máquina pudiera ser aceptada en una universidad por sí misma, o más bien en la propia sistema. Yo lo que les diría es si aprendan a hacer las preguntas de manera escalable, es decir, empiecen de preguntas muy simples y vayan profundizando. No es al revés, no quieran hacer una pregunta muy compleja al principio, sino es al revés. Y entiendan algo, que eso no está mal, solamente hagan conciencia. Cuando utilicen estas herramientas, ellas van a aprender de ustedes, porque van a guardar sus preguntas. Y las respuestas que usted diga es cierta, las van a guardar y las van a utilizar para optimizar. Y ahí viene otra parte que es, ¿qué hacemos? Y lo platicaba con otros compañeros, en dos entornos, entre la democracia y la inteligencia artificial, y la ética y la inteligencia artificial. Pero esas son otras cosas que queda muy padre platicarlas, pero en otro momento. Pero lo interesante de eso es escalen las preguntas, no las pongan, no quieran poner una pregunta compleja, sino empiecen con una pregunta y luego vayan haciendo la pregunta más compleja, pero sobre todo más enfocada. Y ahí es donde van a tener respuestas muy concretas y correctas del ChatGPT. ¿Cómo hacer? Ese es desde el punto de vista del estudiante. ¿Okay? Ahora, desde el punto de vista del profesor. Si uno llega, y un muy buen amigo mío decía, si uno piensa, y eso fue en el 2000, 2001, si uno piensa
profesor llega con el libro bajo el brazo y es la luz que todos los demás están esperando, ya, está muerto. Y eso fue en el 2002. Obvio, 20 años después o 21 años después, eso pues está más que muerto. Entonces, como profesor, uno debe de entender esa herramienta y decir, bueno, el estudiante lo va a usar. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para destruir esa capacidad de engaño o potencial capacidad de engaño? Y el estudiante debe de razonar. No quiero que acumule información, sino que razone sus respuestas. Entonces, tengo que enseñarles a razonar en sus preguntas. Y en este contexto del razonamiento es donde yo pondría el punto clave en educación. Yo no soy pedagogo, yo no tengo esta formación, pero algo que me he dado cuenta es muy importante con mis alumnos es, si no les atrae la pregunta que les estás haciendo, pierdes el enfoque de los estudiantes, los pierdes y se te van, y casi te aplauden decir, él va solo, ¿no? Va solo, y pues quién sabe dónde va, pero se ve que él sabe, ¿eh? Y se va solo, y ya, ¿no? Pues ahí va, ¿no? Pero lo que yo no quiero como profesor es que se pierdan, que se me vayan, que estén conmigo, y para eso entonces siempre debo de estar viendo las preguntas, y debo de entender que van a tener esta capacidad de ver esto, pero ¿qué va a hacer el estudiante? Yo no entiendo esto, me llevo la pregunta y se la doy al chat GPT. Entonces debo de decirles, a ver, vamos a poner esta pregunta, está todo el sistema automatizado, entonces vamos a razonar la pregunta, ¿cómo la contestas? Y habrá puntos de búsqueda de información en donde el chat GPT se ha permitido, pero no el razonamiento de la propia pregunta. Y es allí, ahora, para mí es muy fácil decirlo como un profesor de posgrado, de licenciatura que se dedica a ese tipo de cosas. Ese es, de verdad, es una parte muy interesante de razonarlo en cada una de las áreas de conocimiento. Yo lo puedo decir desde el punto de vista de las ingenierías y ciencia de datos y de automatización, decirles por aquí podemos caminar. Y he aprendido, porque lo he usado el ChatGPT, en cómo responderlo y cómo usarlo. Pero no sé cómo responderlo desde otras áreas de conocimiento porque no soy experto. Y ahí sí lo dejaría, que ese es así de profesor a profesor, les diría, por aquí yo he caminado y le he encontrado sentido. Pero lo más importante es siempre darles a los chavos, a las chavas, una pregunta para que no se nos pierdan. Gracias. Doctor, muchas gracias. La exposición fue muy entretenida. Le quería comentar un par de cosas. En la interacción, por ejemplo, con ChatGPT, en algunas experiencias que he tenido así, por ejemplo, con esta inteligencia, pues me ha sucedido que de repente le pongo algún problemita, como espero que los estudiantes utilicen el ChatGPT, ¿no? Por ejemplo, le digo, bueno, pues a ver, resuelvan el problema de Basilea, que es un problema de Euler, ¿no? Y de repente ChatGPT dice, no, pues sí, se tarda en encontrar la información, porque seguramente que navega en muchos sitios, ¿no? Pero de repente uno encuentra que en el diálogo hay cosas que son incoherentes. Digamos, para los muchachos, a lo mejor la cuestión histórica pues puede ser algo que pues no le interesa tanto la historia de la matemática, pero, por ejemplo, hay cosas así terribles como de que el tipo de, por ejemplo, en la solución del problema Euler, utiliza unas funciones, por ejemplo, Z de Riemann, cuando Riemann, por ejemplo, es un personaje, pues, posterior, ¿no? O sea, y hay cosas así que uno ve que están sucediendo mucho en ChatGPT. Por ejemplo, la parte de la información, se ve que puede buscar en muchos lados, pero que no se está haciendo crítico en ella. Por ejemplo, como que de historia de la ciencia no supiera, como de que cierto tipo de cuestiones está perdida, digamos. ¿Cómo se puede mejorar en todas las cosas? Eso me sirve muy bien, por ejemplo, si uno tiene suficiente maña, pues uno puede hacer que la gente se interese, ¿no? Oye, pero sí es cierto, pero ¿qué personajes fueron? ¿En qué momento, no? Y qué es lo que está diciendo la máquina contra lo que de veras hizo Euler, ¿no? Y eso lo puede hacer muy rico para el debate en los estudiantes. Pero por otro lado está, la cuestión de, bueno, pero ¿cómo podemos hacer que esto se mejore y dé una información más fidedigna, más apegada a la verdad, digamos? Sí, bueno, gracias también por la pregunta. A ver, platicando con gente de lingüística, en términos de cómo reconocer, porque
en la admisión pasada, y eso es real, en la admisión pasada que está ocurriendo ahorita del posgrado de lingüística aplicada, pues hay estudiantes de licenciatura que han entregado textos, pero hermosos. Dices, no, espérate, este no puede haberlo entregado un estudiante de licenciatura. Y lo que uno encuentra, pues lo digo bien, no, ahora sí que, no hard feelings, espérense, tranquilos todos, no hard feelings, no quiero decir, a ver, en la profundidad del conocimiento, no en la belleza del lenguaje, no, espérense, tranquilos todos, dejen terminar. No, es que lo que hace el ChatGPT amalgama información. No construye conceptos, amalgama información. Y ese es el punto clave, lo que les acabo de decir. No construye un concepto, no está generando un concepto nuevo para responder. Por ejemplo, nosotros, en el mejor de los respetos, acá tenemos gente que está ahorita construyendo atrás de nosotros, o atrás de mí, pues, está en cuestiones no demandas, sino de cómo se llama, de limpias y cosas. Y es un pensamiento mágico y que están construyendo, muy respetable, una visión del mundo muy respetable, pero es un pensamiento mágico que se está construyendo. Y el ser humano tiene esa capacidad de construir, de abstraer y de imaginar y de ver situaciones posibles a un contexto muy complejo, ¿no? Verdadero no lo sabemos, pero es una solución a lo que estamos observando, ¿vale? De nuevo, ¿cómo manifestamos el error? Y lo podemos observar y decimos, esta es la realidad que estamos viviendo. Y estamos conceptualizando y abstrayendo lo que vemos a nuestro alrededor y lo ponemos, ¿no? El chat GPT eso no lo puede hacer. Eso lo que va a hacer es amalgar todo lo que pueda encontrar. Y entonces, lo que van a encontrar es cuando empieza a leerlo, va a encontrar una cerrazón de encontrar conceptos de uno o de otro. Desde el punto de vista de matemáticas, algo que el chat le va a costar mucho trabajo resolver, o al menos en la versión que yo le consulté, es la recursividad. Es decir, los problemas recursivos, o como los problemas de Mandelbrot, resolverlo, les cuesta mucho trabajo poder construir multiescalas. Eso es algo entonces que uno como profesor dice, a ver, vamos a poner un problema multiescala a los estudiantes para ver si lo pueden resolver, observar del multiescalamiento. Y eso al ChatGPT le va a costar mucho trabajo. Pero eventualmente lo van a poder resolver, como debe de ser cualquier conocimiento humano. Pero bueno, en ese sentido es donde yo les diría, ¿y cómo resolverlo? Yo más bien lo tomaría, ¿cómo resolverlo? Es ir construyendo una red neuronal que me permita construir conceptos, no soluciones, conceptos. Es decir, abstracciones. Y eso lo puedo ir haciendo con una representación distinta de la que les hice ahorita. Una abstracción lógica de cómo ir abstrayendo cosas, ¿no? Una abstracción lógica de cómo ir conceptualizando cosas, perdón. Eso es lo que tendríamos que ir haciendo. Pero no sería, no es, a ver, si es difícil, no es imposible. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Yo lo tomaría como un punto angular para que los estudiantes se casen con la idea de que realmente hay cosas que aprender en todo esto. Y esa es la pregunta, ¿no? Lo importante. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Y lo que le quería preguntar era, esta evolución, por ejemplo, pues cuando estuvimos con los libros, luego pasamos a diferentes sistemas. Ahorita entramos como una generación de inteligencias artificiales. Se va reconstruyendo todo el conocimiento y nos vamos adaptando nosotros. Entonces, esta forma de que como lo presentó ahorita, se puede reconstruir muy rápido. Entonces, hablamos ahorita de ChatGPT, pero pues ya está la 4, ya están los videos, ya está. Y eso mismo va a generar una mayor velocidad. Entonces, si lo pasamos como herramientas de estudio para los estudiantes, también va a generar esa evolución. Sí, ¿hacia dónde vamos? Sí. Deja ponerlo de otra manera. A ver, lo bueno de todo esto
es que quien construye la inteligencia artificial, o quien construye esas redes neuronales, o esos sistemas lógicos, esos sistemas probabilistas, somos nosotros. Son seres humanos con la misma capacidad de la misma inteligencia. No es algo nuevo así. Preocupémonos cuando sean más inteligentes que nosotros, cuando tengan la capacidad, de nuevo, de tener conciencia. Cuando tengan eso, ahí sí ya, mejor apaguemos el equipo, dejemos un rato descansar y vamos a otra cosa. Ahí sí seamos cuidadosos, pero esa es otra cosa, todavía no estamos en ese momento. Todavía tenemos muchas cosas éticas que resolver. Por ejemplo, platicaba con unos par de compañeros que están aquí, que en otro momento era, más bien hay que preocuparnos por el uso no ético del toda la parte genómica, mejor preocupémonos por eso. Ahorita todavía esto es padre y nos sorprende, pero hay otras cosas que ya en este momento somos capaces de reproducir el ser humano sin necesidad de esta generación natural, o podemos llegar a crear un ser humano, diseñarlo. Es decir, entonces, ¿dónde está la capacidad de cada ser humano de nacer con su propia identidad? Ese es terrible. Ese sí realmente es un problema ético donde tenemos apenas 20 años de poder hacerlo. Es decir, en Dolly, la oveja, que se pudo mutar en 1997, si apenas vamos a cumplir 30 años. Es decir, eso sí es un problema ético que ese sí cambia a la humanidad. Este es algo que si es divertido, es interesante, está padre, nos sorprende, pero todavía no estamos ante un cambio de paradigma en la humanidad. En cambio, hace 30 años ocurrió ese primer cambio, que tenemos esa capacidad y que de verdad deberíamos de estarlo entre todos, platicándolo, analizándolo, porque sí, es decir que todos van a nacer de un cierto tipo, realmente es horrible, eso sí es horrible, pero bueno, ya no me desvío. ¿Qué tanto nos vamos a quedar en esto? ¿Dónde vamos a ir? Yo creo que va a evolucionar. Tenemos 50 años utilizando teclados, es decir, en unos 20 años va a desaparecer el teclado y el mouse, y la comunicación va a ser a través del lenguaje natural y a través de la observación, es decir, a través de la computadora te va a observar, va a ver tu respuesta, estás enojado, estás contento, el tono de voz, alto, bajo, tu forma de comunicación. Y en ese sentido la computadora aprenderá, o las computadoras, o el sistema de cómputo, porque no será un solo procesador, sino serán varios, te podrán responder en ese sentido y te darán ciertas comunicación, ¿no? en esto, ¿no? Es decir, la ropa inteligente, en el sentido de permitir ser más abrigador o más o permitir pasar el aire, y eso no es tampoco cosa fuera de los lugares. Es decir, por ejemplo, una camisa que se abran las cedras poquito para que entre el aire y permita respirar, y cuando haga frío se cierran las cedras y te permita sentir esta sensación de cobijo, ¿no? Y esto sería así como una ropa plástica, pero que responde a la intemperie, ¿no? Y así otras cosas que vamos a ir viendo construir, o los lentes autoajustables a la propia respuesta del ojo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas van a empezar a aparecer y van a empezar a sorprendernos, y la comunicación con ellas van a empezar a hacer. Yo creo que va a seguir siendo una herramienta. Yo creo que el gran reto va a ser construir una sola máquina, una sola respuesta en inteligencia artificial. Es decir, no pensamos en una unidad, sino entre todas las máquinas, dando una respuesta para un objetivo común. Es decir, este chat GPT que no sea una sola computadora, sino sean miles o millones de computadoras procesando información. Eso va a ser muy interesante, y creo que por allá vamos a caminar. Y toda esta idea de Internet de las cosas, que es más bien estos sensores y actuadores muy baratos, conectados entre todos, yo creo que es por ahí donde vamos a caminar desde el punto de vista de accesibilidad para los seres humanos. Y se va a hacer un símil de inteligencia, de sorprenderte, de que te pueda responder como tú responderías ante una acción. Por ahí vamos a caminar, en este sentido. Gracias. Muy breve, doctor, gracias. Sé que ahorita no se están discutiendo implicaciones ni éticas ni políticas de las inteligencias artificiales, pero en función de lo que usted estaba planteando, me preguntaba, en un sentido no ético precisamente, sino de optimización de resultados, ¿de qué forma, o más bien si existe la posibilidad
de certificar o verificar de alguna manera los resultados que se obtienen a través de construir preguntas a ChatGPT. O sea, ha habido ya muchos, digamos, intentos por preguntarle de muchas cosas y se han sistematizado en distintas partes respuestas que conllevan sesgos, por ejemplo, sesgos de género, sesgos étnicos, sesgos de clase, etcétera, ¿no? Lo cual es, digamos, a cierto punto normal, dado que la inteligencia artificial se nutre de la información disponible, y hasta el momento la información disponible parte de muchos presupuestos. Mi pregunta era, tomando en consideración que esto se va a institucionalizar eventualmente, o el uso cada vez más, en el sentido de que se va a hacer cada vez más común, ¿hay alguna forma de certificar la información, de verificar la información, o en todo caso de, puede ser problemática esta palabra, pero de hacer que los proveedores artificial rindan cuentas socialmente por los procesos que llevan a cabo, en términos no ahorita necesariamente, digamos, éticos, sino de optimización de resultados, pensando en que sean resultados cada vez más, digamos, precisos, con menos sesgos, etc. Eso, gracias. Esa es una pregunta fundamental que creo que y sí cae dentro de la ética. Es la parte de los sesgos, es decir, esta carita que yo hacía un poco caricaturizando algo, puede ser también tener una tendencia hacia una raza, hacia una representación. Además, yo creo que ese es un tema que, te voy a dar mi opinión muy personal, muy personal. Aquí sí quiero, no hablo, no puedo decir que es la universidad. Yo creo que ese es un tema en donde como sociedad tenemos que estudiarlo. Yo creo que no es el gobierno, sino es el Estado mismo, en donde debemos tener una discusión muy profunda en las representaciones o la abstracción, las abstracciones. Las abstracciones son las que nos van a llevar a tener esta idea de poder representar, pero representar la complejidad del ser humano en todos sus sentidos, porque una máquina no puede discriminar a un ser humano ni por género, ni por raza, ni por religión. No puede, no debe, perdón, eso sí no. Pero eso es una gran discusión y el chat GPT lo estamos conociendo porque una empresa está detrás de esto. Aquí lo que les estoy diciendo, por eso les mencioné, nunca hablé de una empresa como tal, sino que traté de darles el mensaje de estudiar a la inteligencia artificial. Y si en este momento nuestros tomadores de decisiones, que los elegimos entre todos, no tienen todavía en el contexto esta suerte de problemática de enfrente para poder legislarlo, normarlo, normarlo sobre todo, yo creo que es nuestra responsabilidad como ciudadanos estudiarlo y a las comunidades más jóvenes darles esa capacidad de estudio. Yo creo que eso es lo importante, abrir escuelas, abrir licenciaturas, abrir posgrados para que la gente estudie. Tal vez yo no voy a tener la respuesta, pero si abro el espacio para que los demás estudien, eso ya es una contribución, para que lo estudien, para que lo comprendan, para que se hagan exactamente la misma pregunta. ¿Dónde está el sesgo? ¿Dónde llevamos el error? Este error que era muy simple, de y menos y al cuadrado entre 2, ese error puede tener un sesgo. Y ese error es el que debemos estudiar, ese error es el que debemos comprender. Por eso les decía, acuérdense que la optimización es la clave de todo esto. Sí, y estoy de acuerdo, pero todavía nos falta para poder optimizar, más bien, para poder llevar ese mensaje en que se debe de estudiar y se debe de legislar al respecto. Que no negar y que no prohibir. No quiero decir eso, es decir, no podemos prohibir porque el oscurantismo se basa en la prohibición y yo creo que eso no es la forma. Gracias. Bueno, pues se nos va acabando el tiempo, entonces ha llegado el momento de ir cerrando, de darte las gracias, doctor. No sé si quieras agregar algo como unas palabras finales para cerrar con esta conversación. Pues primero, como le digo a mis alumnos, espero primero que no les haya aburrido, que se hayan pasado un buen momento, que les haya gustado. Y pues te agradezco el museo, de verdad agradezco el museo y a ustedes que hayan venido. Muchas gracias. Muchas gracias. De parte del museo queremos un pequeño obsequio de parte del ISUBE, de parte del museo y agradecerte muchísimo.
sin duda nos presentas los desafíos que tenemos enfrente y que hay que entrarles. No nos queda más que estudiar y que conocerlos para usarlo como docentes y como ciudadanos, ciudadanas. Y bueno, pues quiero agradecer muchísimo al público también que nos siguió a través del Facebook Live. Ahí ya le vamos a dejar, ahí nos queda una pregunta final, pero te vamos a dejar ahí un poquito el pendiente para que nos contestes más tarde. Y bueno, pues invitarles a que sigan este espacio de Ciencia en Sábado. Cada mes tenemos una nueva charla. El próximo mes vamos a hablar de especies que ya no existen y que ya no nos acompañan en el planeta, y va a ser muy interesante. Y bueno, invitarles a que sigan cerca del Museo Unamoy. Muchísimas gracias y que tengan un excelente sábado. Hasta luego.